¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por haber elegido dar clic en esta nueva edición de las entrevistas de Beca Advisors, en nuestra sección de Beca TV. Para mí es un gusto, en nombre de todo el equipo de Beca Advisors, recibir hoy a Florencio Mas. Florencio es socio de Beacon. Beacon representa, entre otras firmas, a Neuberger Berman, que es una gestora de portafolios de inversión, y particularmente es un placer tenerlo hoy a Florencio, porque recordábamos con él hace unos instantes que fue nuestro primer invitado al episodio número 1 de las entrevistas, y Florencio, si habrán dado bien aquella entrevista, que ya vamos por el episodio 14, así que esto también es un poco gracias a vos, así que te quiero dar la bienvenida. Muchas gracias, Andy, muchas gracias, y bueno, gracias por haber sido el primero y por seguir confiando en nosotros para aportar nuestro granito de arena a todo este mundo de las inversiones y bueno, justo en un momento bastante interesante desde todo lo que está pasando en el mundo a raíz de las nuevas tecnologías y bueno, sobre el tema que nos toca hoy hablar, que es la llegada de 5G al mundo, ¿no? Sí, así correcto. Y con respecto a eso, simplemente déjame introducir el tema para que todos los que nos acompañan sepan un poco de qué va a ir esta charla y cómo la vamos a repartir. Definitivamente, como decía Florencio, las nuevas tecnologías y quizá la pandemia también ha acelerado ese proceso de cómo las tecnologías van a cambiar nuestros hábitos. Así que en ese sentido Neuberger tiene una línea de fondos temáticos, digamos que es muy buena, que es muy potente, y queríamos que hoy vos nos cuentes un poco cómo el 5G, esto que se habla tanto de las tecnologías 5G, cómo esto va a afectarnos a nosotros como consumidores y también cómo nos va a afectar como inversores y por qué deberíamos tenerlo en cuenta al momento de armar un portafolio. Y acá un paréntesis para los que están asistiendo a esta reunión o a esta exposición. Vamos a tener un segundo video colgado para aquellos que se suscriban a un material exclusivo, donde Florencio nos va a contar un poco más la bajada a tierra del fondo de Neuberger de 5G. Pero la idea ahora, Lolo, es que nos cuentes un poco esto, justamente, qué es el 5G y cómo nos viene a cambiar la vida y cómo lo tenemos que tener presente en nuestros portafolios. Así que te doy la palabra, es toda tuya el micrófono y la pantalla. Bueno, muchas gracias, Andy, y gracias a todos nuevamente. Bueno, 5G, claramente un tema muy actual, muy candente, digamos, dentro de lo que es el mundo de la tecnología. Así que vamos a dar un pasito hacia atrás para entender un poco lo que fue la evolución de la conectividad en el mundo. La evolución, digamos, de la conectividad o la conectividad de la próxima generación definitivamente ha creado y va a seguir creando ganadores y perdedores, o sea, un montón de oportunidades y desafíos al mismo tiempo para muchas empresas del mundo de las telecomunicaciones y del mundo de la tecnología. Acá tenemos un poco lo que es la línea del tiempo de lo que fue desde la llegada de 1G, alrededor de 1980, 2G, 3G, 4G y ahora en la etapa donde estamos en el desarrollo de 5 y 6G, ¿no? Desde 1G con el famoso ladrillo que llevamos, digamos, los que tenían la posibilidad de tener un teléfono celular en ese momento, y donde todo el mundo hablaba de Motorola como el gran ganador o el gran disruptor, digamos, de todo esto, hasta la llegada por ahí de los teléfonos de Nokia, en donde también cambió el liderazgo, después la llegada de BlackBerry con RIM, después obviamente la aparición del iPhone, y obviamente con un montón de cosas alrededor de la llegada del smartphone, como poder estar conectados a Facebook, comprar online, ver películas, hacer, digamos, búsquedas por Google. Y bueno, 5G, la gran diferencia que tiene es que a raíz, digamos, de la evolución de la tecnología y de la velocidad y la conectividad, dejamos de hablar de humano a humano o de humano a máquina, sino que ya con 5G vamos a poder tener conectado todo con todo. Por eso hablamos de la evolución de máquina a máquina o la Internet de las cosas. Todo va a poder estar conectado entre sí, vamos a poder estar operando no solamente desde un celular, sino desde cualquier dispositivo. Y obviamente también pone digamos, en pregunta, en signo de interrogación, quién pasa a ser el próximo Motorola, Nokia, Apple o compañía, digamos, beneficiada de la tecnología de 4G. Con 5G, bueno, van a aparecer nuevos ganadores y nuevas oportunidades, ¿no? O sea que eso como principal punto. También como punto relevante es que la llegada de 5G y 6G, por consiguiente, hace que hoy la oportunidad en este tipo de compañías
sea muy amplia, muy robusta. 5G y 6G obviamente van a tener que ver con el mismo tipo de compañías. En nuestro caso, el fondo de Newberger se llama 5G, pero en realidad el concepto es la generación o la próxima generación de conectividad, ¿no? Después, obviamente, contestando la pregunta o tratando de contestar la pregunta de qué es 5G, porque en realidad digo, tratando pues una pregunta muy amplia, 5G es algo enorme desde el punto de vista del potencial que va a generar. 5G, la mejor manera de definirlo es que es la piedra angular de todo lo que va a suceder en los próximos años desde el punto de vista de conectividad y de nueva ola de innovación, porque va a haber mucha innovación que depende de la llegada de 5G, temas de robótica, de inteligencia artificial, de la Internet de las cosas, o sea, todo lo que se va a poder empezar a conectar con nuestros dispositivos, o desde el punto de vista de movilidad, que no serían posibles sin la llegada de 5G. Por eso digo una frase que es muy contundente y obviamente es polémica, pero creo que es la mejor manera de definirlo, que es 5G es tan relevante para nosotros hoy como lo fue la llegada de Internet hace 30 años. Apenas llegó Internet hace 30 años, no nos podíamos dimensionar, digamos, cómo iban a cambiar nuestras vidas, en cómo trabajábamos, cómo nos movíamos, cómo consumíamos, cómo comprábamos, y definitivamente hoy 5G presenta una oportunidad y un desafío al mismo tiempo de la misma envergadura, ¿no? La pregunta que siempre surge, obviamente, intuitivamente todos pensamos que 5G es, bueno, un poquito más rápido Internet, o mucho más rápido desde ya, pero no todos saben técnicamente lo que sucede detrás de la idea de 5G, que son 3 pilares. Obviamente el del medio tiene que ver con lo que mencioné recién, es mucho más rápido, o sea, estamos hablando de 100 veces más rápido de la velocidad de 4G, con lo cual ahí cambia mucho desde el punto de vista, no sé, un ejemplo muy puntual, bajar hoy una película en Netflix si usamos 4G, tardamos más o menos 20 minutos, bajar con 5G tardamos más o menos 20 segundos, o sea, realmente es una diferencia pero muy importante, ¿no? La conectividad tiene que ver con, bueno, quieres compartir internet, me pasás tu clave, el teléfono, necesito bajar unos mails, bueno, conectamos 2, 3 teléfonos al mismo tiempo con 4G y ya empieza a colapsar un poquito la red. Eso tiene que ver con la conectividad, con la potencia de la conectividad, y conectar con 5G 100 veces más dispositivos hace que obviamente la interacción que tengamos entre nuestros dispositivos en la casa, por ejemplo, controlar la temperatura, controlar la luz, controlar qué tenemos en la heladera, etcétera, etcétera, o sea, un montón de cosas al mismo tiempo, sea una realidad gracias a la llegada de 5G. Y el más importante, por eso lo recuadramos, es lo que es la latencia. La latencia, por ahí definiendo el español criollo, digamos, el pique corto o el tiempo de respuesta, ¿no?, del 5G. Es mucho más rápido, y usamos siempre el ejemplo del auto para que se entienda bien, ¿no? Con 5G ya nos movemos prácticamente en tiempo real. Es decir, un auto que está conectado a 4G, que recibe el tiempo de respuesta de que hay un obstáculo, hay alguien adelante y tenemos que frenar, ese tiempo de respuesta generalmente se procesa en 1 segundo. En 5G, ese tiempo de respuesta pasa a ser 1 milisegundo, es decir, la diferencia entre chocar y no chocar. Y eso también se aplica, por ejemplo, en lo que es medicina. En medicina a distancia se puede hacerse realidad gracias a la llegada de 5G. Es decir, que el mejor cirujano del mundo nos puede operar a distancia desde Estados Unidos, Europa, China, nosotros estando en el hospital más cercano a nuestra casa, ¿no? Porque por el bisturí y el láser se mueven en tiempo real, y esa es la diferencia, obviamente, entre 1 milímetro más o 1 milímetro menos de hacer la incisión, ¿no? Hablamos ya del ejemplo de los autos, obviamente, desde el punto de vista de la productividad en fábricas, operar en tiempo real, mejorar la productividad, realidad aumentada, realidad virtual. Podemos poner un montón de ejemplos acá, inclusive para Latinoamérica, la llegada de 5G para la mejora de productividad desde el punto de vista del agro, o sea, cosechadoras, sembradoras, trabajando 24/7, mapeo satelital, es un boom en la productividad y en la eficiencia que obviamente favorece mucho a los países de nuestra región, ¿verdad? Todo eso está por venir, todo eso está llegando ya a nuestros países. Todo eso significa más de 13 trillones en dólares, digo trillón porque la palabra en español, digamos, no es literalmente trillones, estamos haciendo una traducción equivocada si decimos trillones, y más de, o casi 23 millones de oportunidades a nivel laboral para el año 2035 se estima, ¿verdad? O sea que realmente es algo que va a cambiar muchísimo el mundo. Obviamente, cuando hablo de desafíos me refiero a que todo lo que reemplaza, digamos, la nueva tecnología son trabajos que dejan de existir
pero también al mismo tiempo se crean muchísimos trabajos en todo lo que tiene que ver con programación, tecnología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, cuando decimos que 5G es muy importante, lo tenemos ya muy en claro desde el punto de vista o desde el ejemplo práctico, digamos, que vimos en los últimos años, de cómo esta carrera por tener la red más robusta, más eficiente, más novedosa y poder implementarla en el mundo entre Estados Unidos, Europa y China se llevó a cabo. De hecho, bueno, vimos en las tapas de los diarios en los últimos años cómo Estados Unidos directamente, digamos, imponía multas a compañías como Huawei y les restringía de poder operar en su país, desde el ámbito o desde, digamos, el ámbito de la discusión de 5G, digamos, es el tubo por el cual pasan miles y miles de millones de megabytes de información que son claves para los estados desde el punto de vista, digamos, de inteligencia, de entender qué hace la población, desde data obviamente privada, muy sensible para los aliados o no aliados, digamos, de las diferentes potencias mundiales. Así que acá lo que estamos viendo en el mapa, básicamente, es cuánta plata están invirtiendo las principales potencias del mundo, también, obviamente, quiénes son estas potencias que ya tienen las redes de 5G en práctica o en proceso de, digamos, ser implementadas en diferentes países en el mundo, ¿verdad? Fundamental entender también que hay muchos países en el mundo que todavía no tienen 5G, estamos hablando de un acceso más o menos alrededor del entre el 10 y el 15% a la red de 5G en el mundo, lo cual obviamente lo coloca en una etapa todavía bastante temprana, ¿no? Pero bueno, como dice el título, si la data o la información, digamos, que nosotros proporcionamos a la red es el nuevo petróleo, 5G definitivamente son los tubos, ¿no? A través de los cuales viaja ese petróleo. Y como ponemos en este próximo slide, 5G no es una carrera de 100 metros llanos, sino que es una maratón, porque la implementación va a ser una maratón, y 5G va a evolucionar en 6G, en 7G, pero el punto aquí es de vuelta, que toda esta evolución de las telecomunicaciones, que se vio, digamos, acelerada a raíz del COVID del año pasado, los planes de inversión de los próximos 10 años, por ahí pasaron en un año, van a ser planes, digamos, que van a ir evolucionando desde la red pública de 5G, desde que todo el mundo pueda tener acceso a la red de 5G, hasta las redes privadas, que van a tener que ver, obviamente, con redes privadas contratadas por empresas, por compañías que también necesitan de la última tecnología para hacer más eficiente su operar, ¿verdad? Y acá ponemos algunos ejemplos, digamos, de las redes privadas, redes públicas, y a qué compañías impactan este tipo de implementaciones, ¿verdad? Ya llegando hacia el final, digamos, de la parte más teórica o si se quiere por ahí más técnica de lo que es el 5G, creo que la llegada o la oportunidad de inversión que nos brinda 5G es enorme, es muy robusta. Como siempre decimos, en realidad lo más interesante, lo más importante para tener en cuenta, no solamente invertir en las compañías que están haciéndonos llegar al 5G en nuestras vidas, sino también invertir en las compañías que más se van a ver beneficiadas de la llegada del 5G. Por eso, en lo que es el universo de inversión, en los ojos de Neuberger Berman, creemos que hay muchas compañías que las podemos categorizar en 3 subsectores, si se quiere, que se van a ver muy beneficiadas por la llegada del 5G. Y las categorizamos en 3. La primera categoría la llamamos la infraestructura o la red, digamos, de infraestructura, que tiene que ver con todo lo que es el equipamiento de 5G, células, data centers, los tendidos de red de fibra óptica, o sea, todo lo que tiene que ver con, bueno, ¿qué necesito para que 5G sea una realidad? Y hay muchas compañías súper interesantes en este ámbito. Una de las más conocidas, AT&T, T-Mobile, Movistar, bueno, las compañías de telecomunicaciones del mundo, ¿verdad? Que son grandes responsables de todo esto, pero también sus proveedores. En la segunda subcategoría, lo que nosotros llamamos la Internet de las Cosas, o IoT, pero sobre todo los dispositivos que vamos a poder tener conectados gracias a la llegada 5G. Desde el reloj, el teléfono celular, la tablet, la computadora, devices en nuestras casas, como puede ser el aire acondicionado, el medidor de temperatura, el auto, y también todo lo que compone, digamos, esos dispositivos, ¿no? Los sensores, las pantallas táctiles, los procesadores móviles, los componentes de radiofrecuencia. Y la tercera temática, obviamente, la más interesante, creo, a los ojos de los inversores que representamos, que tiene que ver con todos los negocios que van a empezar a aparecer, aplicaciones, servicios, ciberseguridad,
todo conectado con todo brinda oportunidades de negocios casi infinitas, ¿no? Y hablamos de la salud conectada, el e-commerce y cómo va a cambiar el e-commerce, cómo vamos a poder estar comprando no solamente sentados, digamos, desde nuestra casa, sino en cualquier momento, en cualquier lugar, y la experiencia del consumidor va a ser muy diferente. Vamos a estar prácticamente caminando dentro de los stores. Ciudades inteligentes, o sea, el tráfico inteligente, ciudades mucho más conectadas, y también nuestra casa, obviamente, mucho más conectada y mucho más eficiente desde el punto de vista de los gastos que vamos a tener en nuestras casas, ¿no? Este es el scope, digamos, o el universo de inversión que aparece con la llegada de 5G. Últimos dos slides que explican un poco lo que es la evolución también del 5G y la evolución de cómo uno podría invertir pensando en la temática del 5G. Y en línea con lo que decía, que 5G no es estático, es algo que va a ir evolucionando con el tiempo. Hoy, si queremos invertir en 5G, desde ya que hay muchas más compañías relacionadas al 5G en el mundo de lo que es la infraestructura de 5G, ¿verdad? Podríamos esperar, digamos, que el 45-50% de las compañías que encontremos que se benefician de la llegada del 5G están en el mundo de la infraestructura, esas compañías que están construyendo la red. 25 a 30 compañías a través de las cuales podemos acceder, digamos, al 5G, y 25 a 30 más o menos compañías que tienen que ver con las aplicaciones, servicios y demás. O sea, en esta etapa de early stage o del rollout de la red de 5G, las oportunidades están presentándose en este porcentual, pero a medida que vayan pasando los años, obviamente van a aparecer nuevos negocios que hoy ni siquiera existen, porque no existe todavía 5G en la palma de la mano de todo digamos, la población mundial. 15 a 20% probablemente infraestructura, y 35 a 40 lo que llamamos IoT y aplicaciones y servicios, ¿no? O sea, en la medida que tengamos 5G en todo el mundo, obviamente deberíamos ver cómo va cambiando la matriz de oportunidades de inversión en ese tipo de compañías, ¿no? Y después, obviamente, relacionado un poco al punto que mencionaba hace un rato, el ecosistema de Occidente, el ecosistema chino de 5G y las compañías que obviamente se benefician de cada uno de estos ecosistemas, brindan oportunidades, pero también desafíos desde el punto de vista de que hay que tener mucho cuidado de en qué tipo de compañías invertimos, si son compañías que realmente solamente van a estar beneficiadas o van a poder participar de un ecosistema o de los dos. Es decir, hay que estar siempre muy atento a cuáles son estos ecosistemas, cómo conviven entre sí, quiénes van a ser los grandes ganadores de los dos ecosistemas del mundo de 5G, pero definitivamente esto es tierra muy, pero muy fértil a la hora de ser inversores en el mundo del 5G, que es este gran viento de cola que vemos en el mundo, ¿verdad? Así que, perdón por la explicación larga, es un tema muy apasionante, muy entretenido, es un tema muy actual. No quería dejar de mostrar estos slides que creo que me parecen muy relevantes para entender de lleno qué es 5G y por qué es tan importante para nuestras vidas. No, y creo que quedó clarísimo el punto, justamente como vos decías y como hablábamos en la introducción, de cómo nos va a cambiar la vida. O sea, realmente esto estamos hablando de que tiene una aplicación que, bueno, tardará más para algunos o menos para otros. Definitivamente creo que ese mapamundi que vos nos mostrás con cómo viene avanzando es lo que ha pasado también con otros avances tecnológicos que llegan antes a las grandes potencias, pero que más tarde o más temprano seguramente lo vamos a tener en la región. Y al extremo de que esto puede llegar a nuestra heladera, a nuestra cocina, a nuestros autos, que tanto se habla también de ese tema de la movilidad, que por cierto es otro tema en el que Neuberger está profundizando e invirtiendo bastante. Así que creo que la explicación no es para nada extensa, es absolutamente clara y muestra la relevancia de este asunto. Y seguramente a lo largo de los años esto lo vamos a naturalizar, como naturalizamos el Internet, que vos y yo, Florencio, somos de esa generación de que nos recordamos cómo es la vida sin Internet. Nos agarró jóvenes, pero no nos acordamos el mundo sin Internet y hoy está absolutamente naturalizado, lo estamos usando acá para trabajar y seguramente con estas nuevas tecnologías va a pasar lo mismo. Así que yo te agradezco mucho la explicación clara, concreta, y los invito a todos los que nos están escuchando y que tengan interés en ver cómo estas ideas o estos conceptos se bajan a tierra en un paquete, en un fondo de inversión, a que busquen en nuestra web de Beca o que nos consulten para acceder al link y así acceder al material exclusivo que Florencio nos va a estar haciendo llegar con el fondo de Neuberger Berman 5G.
Florencio, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, gracias a ustedes.